Hola, hoy te voy a hablar sobre las luchas sociales en México durante el siglo XIX. Fue una época de muchos cambios, conflictos y desigualdades, pero también fue un tiempo donde la gente comenzó a organizarse para defender sus derechos. Después de la independencia, México estaba muy inestable. Había guerras, cambios de gobierno y peleas entre liberales y conservadores. Y mientras los políticos discutían, el pueblo sufría. Los campesinos no tenían tierras. Los obreros trabajaban jornadas larguísimas y las mujeres vivían sin voz ni voto. A lo largo del siglo XIX, poco a poco, obreros, campesinos y mujeres comenzaron a levantarse contra las injusticias y gracias a ellos el país empezó a cambiar. Después de 1821, México era un país dividido. Los liberales querían modernizarlo, separar la iglesia del Estado y eliminar privilegios. Los conservadores, en cambio, querían mantener el poder del clero y las clases altas. El resultado fue un país en crisis, más de 50 gobiernos diferentes en menos de 50 años. Mientras tanto, la gente del pueblo seguía igual o peor, trabajando sin descanso, viviendo en pobreza, sin oportunidades. El campo estaba dominado por haciendas enormes, donde los campesinos trabajaban toda su vida por casi nada, y en las ciudades, las fábricas empezaron a llenar de obreros mal pagados y maltratados. Una de las leyes más duras fue la Ley Lerdo, en 1856. El gobierno decía que buscaba modernizar el campo, pero en realidad quitó tierras comunales a los pueblos indígenas y las vendió a los ricos. Eso fue una bomba. Los pueblos se rebelaron por todo el país. En la Huasteca, campesinos defendieron sus tierras con machetes. En Yucatán, los mayas se levantaron en la guerra de castas, que duró más de 50 años. Y en el norte, los yaquis, pimas y mayos, liderados por Cajeme, resistieron hasta 1887. Aunque muchos fueron derrotados, mostraron que no estaban dispuestos a rendirse, defendían su tierra, su cultura. En las ciudades, los obreros empezaron a vivir su propia lucha. Las fábricas crecían, pero las condiciones eran terribles. Trabajaban más de 12 horas al día, con sueldos bajísimos y sin derechos. Muchos eran niños o mujeres explotadas. Al principio hubo pequeñas huelgas, protestas y hasta sabotajes, pero poco a poco los trabajadores empezaron a organizarse. Y en 1872 nació el Gran Círculo Obrero de México, la primera gran organización de trabajadores del país. Su meta era clara: mejores salarios, menos horas y trato justo. No lograron grandes victorias de inmediato, pero marcaron el inicio de la lucha sindical en México. Gracias a ellos, años después, se reconocieron los derechos laborales y el descanso obligatorio, y eso cambió para siempre la historia de los trabajadores mexicanos. Mientras todo eso pasaba, las mujeres también empezaban su propia batalla. En aquella época, la sociedad era completamente patriarcal. Las mujeres no podían estudiar, ni votar y ni decidir sobre su propia vida, pero algunas se atrevieron a desafiar esas reglas. Leona Vicario, por ejemplo, participó en la independencia, arriesgando su fortuna y su libertad para apoyar a los insurgentes. Más tarde, Juana Belén Gutiérrez Chávez denunció la explotación laboral de mujeres y niños en fábricas. Laurena y Matiana Murguía lucharon por el derecho
de las mujeres a educarse y opinar. Aunque el feminismo era mal visto, ellas abrieron un camino enorme. El derecho al voto femenino no llegaría hasta 1953, pero estas mujeres fueron las primeras en sembrar la idea de la igualdad. Si te fijas, todas estas luchas estaban conectadas. Los campesinos querían tierra, los obreros buscaban mejores condiciones y las mujeres pedían educación y libertad. Aunque sus causas eran distintas, todas nacían de la injusticia y de la desigualdad. Muchos campesinos también eran obreros o indígenas, y las mujeres sufrían una doble discriminación por ser pobres y hasta por ser simplemente mujeres. Poco a poco empezó a creer una idea nueva, que el cambio solo llega cuando el pueblo se organiza. De estas luchas surgió una conciencia social que años después inspiró movimientos más grandes, como la Revolución Mexicana y las reformas sociales del siglo XX. De todas esas luchas surgieron cambios profundos en la historia de México. Por ejemplo, los campesinos lograron que se reconociera el derecho a la tierra con los ejidos. Los obreros consiguieron la jornada de 8 horas, el salario mínimo y los sindicatos. Las mujeres, aunque tardaron más en ser escuchadas, lograron abrir el camino a la educación femenina y a la participación política, que finalmente se consolidó en 1953 con el voto femenino. Pero también nos dejaron una lección muy importante, que los derechos no se regalan, se conquistan. Aunque hoy tenemos más libertades, todavía hay pobreza, desigualdad y violencia de género. Eso demuestra que la lucha social no terminó, solo cambió de forma. Cada movimiento actual, cada protesta o exigencia de justicia es una continuación de lo que empezó en el siglo XIX. Ellos abrieron el camino y ahora nos toca seguir defendiendo lo que ellos lograron. Las luchas sociales del siglo XIX nos dejaron una gran lección. Cuando la gente se une, puede transformar su país. Aunque muchos fueron silenciados o vencidos, su ejemplo sigue vivo. Nos enseñaron que los derechos se conquistan y que el cambio solo llega cuando hay organización, valentía y esperanza. Gracias a estas luchas, hoy tenemos más libertad, más oportunidades y más conciencia, pero también nos toca a nosotros seguir defendiendo lo que ellos empezaron, porque la historia no termina, la lucha por la justicia sigue y somos nosotros quienes debemos continuarla. Y bueno, esta fue mi exposición sobre las luchas sociales en México durante el siglo XIX. Espero que te haya gustado y que te ayude a entender lo importante que fueron esas luchas para construir el país que tenemos hoy.